Hola estudiantes, bueno, para esta semana vamos a trabajar con lo que es la Primera Guerra Mundial, o también llamada la Gran Guerra, ya como les comenté en algún momento. Vamos a analizar cómo se desarrolló este conflicto que tuvo el mundo por 4 años, viendo qué estaba pasando en Europa sobre todo, y que trajo una serie de consecuencias a nivel mundial eh, importantísimas que finalmente nos llevaron a un proceso que fue denominado el periodo de entreguerras y finalmente la Segunda Guerra Mundial. Eh, para ir recordando un poquito, teníamos dos bloques, los aliados o los imperios centrales, como primer bloque en conflicto, donde teníamos al imperio alemán, al imperio austrohúngaro, a Turquía y también Bulgaria, pero los tres principales, como decía, Alemania, Austria-Hungría y Turquía, ¿ya? Y por otro lado tenemos a los aliados, también llamada la Entente, ¿ya? Que estaba compuesta por Inglaterra, por Francia y por Rusia. Posteriormente se une Italia y más tarde Japón y Estados Unidos, que es clave su ingreso porque es finalmente el que termina llevando la balanza hacia la Entente, eh, que gana la guerra finalmente. ¿Ya? Eh, esta guerra parte con todo el mundo pensando que iba a ser un conflicto corto, que se iba a demorar poco en terminar. De hecho, como vemos acá en la imagen, los soldados van sonriendo, van pensando que iban a un conflicto que iba a durar un par de meses, porque las guerras antes eran así en general, no eran tan extensas y no tan crudas como esta. Pensaban que iba a demorar poco y iban a estar de vuelta en sus casas. No fue así, ¿ya? La primera etapa tiene que ver con la guerra de movimientos. Alemania está en el centro, eh, como podemos ver acá, de Europa. Entonces Alemania tenía por un lado a los franceses, ya por un lado, y por otro lado tenían a los rusos. Por lo tanto, que Alemania estuviera combatiendo en dos lados o frentes a la misma vez era complejo, y por lo tanto la estrategia, el plan Schlieffen, que se llamaba plan Schlieffen, como les decía, era la idea de evitar que estuviera combatiendo en dos lados, en el frente francés y en el frente ruso. ¿Ya? Por lo tanto, para eso, eh, Alemania debía, pasando por Bélgica, que era neutral, o sea, Bélgica no estaba participando en la guerra, solo pasó por ahí, pasando por ahí, entrar a Francia, invadirlos, y una vez que estuviera invadido Francia y controlado ese territorio, poder combatir contra los rusos que venían avanzando más lentamente porque su territorio era mucho más grande. ¿Ya? Esa era la idea de los alemanes. Eh, Idea solamente porque finalmente los franceses lograron controlar eh, a los alemanes y pasar a la segunda etapa de la guerra, que es la guerra de trincheras. Los ejércitos se quedaron en los lugares donde se mantuvieron y crearon, digamos, zanjas en la tierra, digamos, orificios, hoyos en la tierra, donde crearon una especie de barrera, de columna, y detrás de esa barrera o columna ellos desarrollaban todas sus actividades diarias, ¿ya? Y combatían con con el rival que estaba al frente, ¿ya? Obviamente no al lado, pero sí estaba cerca, y eso se denominó trinchera, ¿ya? Eh, las trincheras cruzaron por 800 kilómetros prácticamente toda Francia hasta Suiza, eh, y ahí los soldados combatían todos los días. eh, Era eh, un territorio súper hostil, súper complejo de vivir ahí, porque ahí, como les decía, desarrollaban su vida. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver, mientras estaban combatiendo con el frente, teníamos un soldado durmiendo, otro muerto, por ejemplo. Entonces no era un lugar muy agradable donde vivir. Ya las ciudades comenzaron a quedar destruidas,
eh, destruidas principalmente porque se comenzaron a desarrollar nuevos armamentos para esta guerra que eran eh, revolucionarios en el sentido de que eran cosas nuevas que no conocían el mundo hasta ese momento y que provocaban muchísimo daño. Los tanques, por ejemplo, las ametralladoras. Ahora ya no era un disparo único, sino que una ametralladora podía disparar 100, 200 balas por minuto. Entonces, el daño que podía provocar era tremendo. Aviones, ya primero para ver el territorio, para observar cómo era la zona y luego para tirar bombas también. Lanzallamas, como un soplete gigante para quemar gente. La granada, ¿ya? Y gases también que también fueron utilizados después en las guerras posteriores, Segunda Guerra Mundial y otras guerras que hubieron en el mundo, ¿ya? Eh, hasta 1917 estaba, digamos, ambos bandos estaban, digamos, equilibrados. No había ninguna ventaja de algún bando sobre otro. Ya viene la nueva etapa que es la guerra submarina. Se desarrollaron los submarinos también y por lo tanto, eh, para controlar el mar, combatieron los submarinos, sobre todo los alemanes contra los británicos. eh, y Estados Unidos ingresa acá a la guerra. ¿Ya? Ingresa a la guerra por un hecho fortuito que fue el hundimiento de un barco que era de Estados Unidos por un submarino alemán que fue en Lusitania. ¿Ya? Eh, Se pensaba que había 1.200, 1.500 muertos en ese barco, eh, barco que no tenía nada que ver con la guerra, era un barco comercial y que finalmente ese hecho de que Alemania haya atacado ese barco eh, hace que Estados Unidos entre a la guerra, entre obviamente al bando de la Triple Entente, y ese ingreso de un país que no había sufrido 3 años de guerra, que no estaba con la moral tan baja por todo el tiempo de guerra y además con una industria, con armas nuevas, con mucha arma nueva, diera ya vuelta al escenario y permitiera que los aliados de la Triple Entente ganaran la guerra. ¿Ya? A pesar de eso, por otro lado tenemos los rusos, eh, que se van de la guerra, eh, porque, como yo les comenté también en su momento, Rusia era un país campesino en un 95% prácticamente. ¿Ya? Por eso principalmente, ¿qué pasó? Eh, Hubo, ante los abusos, algo relativamente similar a lo que ocurrió en otros lugares del mundo antes, eh, tanto abusos de los zares, que era el nombre que recibían los monarcas de este país, eh, la gente se alzara contra este abuso y llegara a un proceso histórico llamado Revolución Rusa, ¿ya? Que terminó creando un país que fue muy importante en el siglo XX, que es la Unión Soviética, ¿ya? Por lo tanto, eh, si lo sumamos todo eso, que la gente se cansó de que finalmente el gobierno que estaba gastando la plata del país en la guerra, ¿ya? Y por lo tanto, decían que ¿para qué le servía la guerra a Rusia? ¿Por qué tenía que Rusia estar gastando tanto dinero en una guerra que no tenía utilidad para ellos? ¿Ya? Por lo tanto, Rusia se retira. Y llegamos al final de la guerra. Obviamente, la guerra, una vez que Estados Unidos ingresa, ya no había nada que hacer. Francia, Inglaterra, Italia y Estados Unidos ganan la guerra. Y el principal tratado de paz para poder terminar la guerra fue el Tratado de Versalles. Hubieron otros particulares, pero el más importante fue el de Versalles. Eh, Alemania pierde una serie de territorios ya importantes para su economía, ya porque el Tratado de Versalles responsabiliza directamente a Alemania de la guerra y por lo tanto también de los efectos que se provocaron en la guerra. Considera que
Alemania había sido el principal responsable de toda esta guerra y por lo tanto se le castiga fuertemente. Alemania además se le impone que reduzca su ejército, que reduzca sus armamentos, ya cosa que no cumple, cosa que también es parte de las causas posteriores de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y como era el culpable del conflicto, tenía que pagarle el dinero a los países que habían sido afectados, Francia, principalmente Francia e Inglaterra, ¿ya? Cosa que tampoco cumplió, ¿ya? Obviamente esta guerra provoca un cambio geográfico, ¿ya? Alemania, como les decía, si ustedes se dan cuenta, eh, se ve reducido importantemente. Se crean países independientes. Ya, este era el escenario, como vemos acá, antes de la guerra y este después de la guerra. ¿Ya? Se crean países independientes como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia. El imperio austrohúngaro se desintegra. Tenemos Checoslovaquia, Austria, Hungría que surgen de ahí. Yugoslavia que surge de la unión de distintos países de la zona de la península de los Balcanes. Grecia, Rumania, y Alemania que había perdido una serie de territorios como Danzig, por ejemplo, o como acá Alsacia y Lorena, esta zona de acá, que pasa a ser de Francia. Eh, Consecuencias tenemos 10 millones de muertos, 20 millones de heridos aproximadamente, casi 4 millones de personas que quedaron inválidas con alguna mutilación, principalmente de piernas y brazos, y personas que murieron principalmente porque los campos ahora no estaban siendo trabajados, de hambre, de enfermedades, eh, que no hayan materias primas, que no hayan alimentos, que se hayan destruido una serie de territorios que eran de cultivo, se destruyeron, ¿ya? Europa quedó destruida, no tan solo económicamente, sino que también materialmente y por lo tanto tienen que endeudarse. Y adivinen quién es el que tiene que prestarle, pues no, no tiene, sino que le prestó el dinero que fue Estados Unidos. Eh, y eso provocó que haya una cesantía, una alza de precios impresionante en toda Europa y sobre todo en Alemania, ¿ya? Obviamente si la gente no tiene que comer, no hay cultivos, etcétera, vienen los problemas sociales, ¿ya? Huelgas, manifestaciones, etcétera, ¿ya? Otro elemento importante tiene que ver con que la mujer pasa a incorporarse más activamente a la sociedad. Como los hombres estaban en la guerra, las fábricas que siguieron funcionando para crear armas, por ejemplo, eh, tuvieron que ser trabajadas por mujeres que antes habían sido excluidas de esto, y ahora la mujer pasa a tomar un rol importante dentro de la sociedad. Obviamente, si una sociedad, imagínense, hace 100 años atrás, todavía con muchos rasgos machistas, pero ya había ciertos avances dentro del rol de la mujer. Eh, ya, por ejemplo, la mujer podía preocuparse de su vestimenta, comenzar a luchar para poder participar políticamente, para poder votar, por ejemplo, ya. Eh, y eso fue ocurriendo a nivel mundial, pero obviamente primero en Europa, en Estados Unidos, y después eso se fue eh, hacia otros lugares del mundo, ¿ya? Así que eso, chicos, eh, paso, como les decía, esto es complementario a la actividad, por lo tanto, pueden, cualquier duda, consulta, interrogante que tengan, pueden llegar a hacerla al correo o cualquier medio que tengan, no hay ningún problema ya. Así que eso, chicos, gracias.